Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El perdón de Dios borra lo que el tiempo no borró. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy iniciamos una nueva serie titulada El Corazón de Jesús y compartiremos el primer tema, Jesús y los necesitados de perdón. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Se acompaña nuevamente Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo. Oscar, buenos días, estimado oyente, gracias por escucharnos, le bendecimos y esperamos que con el tema de hoy su vida espiritual sea grandemente edificada. Tú nos creaste para alabar. Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook y le informamos que Radio Primavera está estrenando el sistema de video en vivo. Así que usted nuevamente puede escucharnos por la página web de Radio Primavera, ingresando a través de su buscador. Y también otra alternativa para escucharnos es descargar el aplicativo de Radio Primavera y así sintonizarnos desde sus dispositivos móviles. Bueno, como lo manifestábamos al inicio del programa, hoy damos inicio a una nueva serie, El Corazón de Jesús. Así que, Pastor Ángelo, ¿cuál es el propósito de esta serie? Bueno, esta serie, El Corazón de Jesús, aquí vamos a analizar, pues, a la luz de la Biblia, cómo era el corazón de nuestro Señor Jesucristo y qué lo desvelaba a Él. Hay personas que tienen, digamos, conceptos equivocados acerca de la persona de Jesús porque no leen los evangelios. O sea, si leyeran los evangelios, allí conocerían el corazón de Jesús. Vamos a ver que efectivamente, pues, al Señor le interesaba satisfacer las necesidades integrales que tenían los seres humanos allí en los evangelios y que todavía Él las sigue satisfaciendo. ¿Podríamos mirar qué tipo de necesidades tenemos los seres humanos? Bueno, cuando hablamos de integralidad, obviamente en necesidades tenemos que incluir la necesidad de alimento, la necesidad de la salud o la sanidad física, la necesidad de libertad, de amor, de aceptación, pero sobre todo la necesidad del perdón. Y creo que allí es donde nosotros deberíamos poner todo nuestro énfasis. Bueno, con respecto a estas necesidades que tiene todo ser humano y según el título del tema de hoy, creo que estudiaremos la necesidad de perdón. Sí, ese es el tema de hoy. Hoy vamos a ver cómo el Señor se preocupaba por esta necesidad, la del perdón. Por esta razón, pues, el tema de hoy lo hemos titulado Jesús y los necesitados de perdón, y vamos a notar que eso era lo primero que el Señor Jesús quería satisfacer en las personas. Por supuesto, no era lo único que Él deseaba satisfacer, pero sí era lo más importante. A esto es lo que nosotros llamamos una prioridad. Una prioridad es algo que nosotros queremos hacer de primero. Por ejemplo, Oscar, entre comer y respirar, ¿cuál será la prioridad? Bueno, desde luego que respirar. Bueno, uno puede demorar horas y hasta días enteros sin comer. No significa que no le haya dar hambre, pero uno puede durar varias horas o incluso varios días sin comer. En cambio, le aseguro que si usted no respira cada 5 segundos, usted va a tener problemas. Si deja de respirar 1 minuto, quizás pierda la conciencia. Si deja de respirar 5 minutos, dicen los expertos que hay una alta probabilidad de daño cerebral permanente, si no es que llega a fallecer. Y si deja de respirar 10 minutos, pues usted se despide de este mundo. Entonces, sin duda alguna, entre comer y respirar, la prioridad es la respiración. Para una mayor claridad, ¿qué otro ejemplo nos podría dar con respecto a lo que es prioritario? Bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando hay varias cosas para hacer, pero si no se hace lo que corresponde de primero, o sea, la prioridad, pues las demás no tendrán sentido o no se harán bien. Si usted tiene, por ejemplo, muchísimo sueño,
pero también necesita conducir para llegar a algún destino, sería muy insensato si usted decide que la prioridad es conducir. La prioridad en ese momento no sería conducir, sino dormir. Entre las necesidades del ser humano tenemos amor, alimento, sanidad, libertad, como lo mencionábamos anteriormente. Jesús estaba totalmente seguro de cuál era la mayor prioridad dentro de esas necesidades, la cual es el perdón de Dios. O sea, y a veces las iglesias no entienden eso, Oscar, y a veces los pastores o los líderes cristianos no entendemos eso, y por eso han habido desvíos en cuanto a la misión de la iglesia. Algunas iglesias, algunos líderes cristianos se han ocupado tanto por suplir la necesidad física, quizás de alimento, quizás de vestuario, y encausan todas sus energías e inclusive todos sus recursos para satisfacer esas necesidades que son legítimas, no estamos diciendo que no, pero que no son la prioridad. Y entonces al hacer eso están desvirtuando el evangelio de Jesús. Muchas veces se habla más o se promueve más la búsqueda de una sanidad, de un milagro, de suplir necesidades aún afectivas, pero no se habla del perdón. Del perdón. Y bueno, uno podría satisfacer esas necesidades. Bueno, uno podría clamar a Dios para que Él sane porque Él tiene todo el poder para hacerlo. La iglesia puede destinar recursos para la ayuda social, pero la gente puede ser sana y la gente puede inclusive tener ropa y alimento y aún así perderse eternamente, porque la mayor necesidad de las personas es el perdón de Dios. ¿Qué pasajes bíblicos muestran que el perdón es la prioridad de Jesús? Jesús lo dijo de varias maneras. Por ejemplo, vea este versículo, Marcos 8:36. Dice, ¿y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Vea, este versículo lo podríamos parafrasear de la siguiente manera. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero, pero no tienes el perdón de Dios? Porque al no tener el perdón de Dios, al no recibir el perdón de Dios, el ser humano está perdido eternamente. Mateo 6:33 dice, está hablando Jesús, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Este versículo podríamos parafrasearlo así. Busquen el perdón de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesiten. Porque el recibir el perdón de Dios, cuando el hombre recibe el perdón de Dios, entonces encuentra realmente el reino de Dios y podrá entrar en el reino de Dios. Una persona que no ha sido perdonada por el Señor, indiscutiblemente no será salva. ¿Qué otros pasajes muestran el deseo del Señor de perdonar? Bueno, hay algunos pasajes donde Jesús, antes de ofrecer cualquier cosa, ofrece el perdón. Vea Lucas 7:47 al 48. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. En el encuentro de la mujer pecadora con Cristo Jesús. Lucas 6:37 dice así, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Marcos 11:25 dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Tan importante es el perdón que fue incluido dentro de la oración. Hay gente que puede orar mucho, pero si no ha perdonado, su oración no sirve de nada. Mateo 9:2 dice, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero lo que el hombre necesitaba humanamente, ¿qué era? El perdón. Bueno, no, humanamente necesitaba que Jesús la lo levantara, ¿cierto? La salud física. La salud física. Pero Jesús, antes de darle la salud física, le dio lo que más necesitaba el paralítico, que era la salud espiritual, el perdón de sus pecados. Vea, el perdón de Dios es lo primero que está en el corazón de Jesús.
Le pregunto, estimado oyente, ¿es también el perdón de Dios lo primero para usted? ¿Es lo que a usted más le preocupa? ¿Es por lo que usted más se afana? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con la nueva serie El Corazón de Jesús y el primer tema, Jesús y los necesitados de perdón. Pastor, ¿qué tiene que hacer un necesitado de perdón de Dios? ¿Qué debe buscar? ¿Qué debe hallar para poder encontrar ese perdón de Dios? Pues buscar a Jesús, ¿no? En Jesús y solamente en Jesús se halla el perdón. Dios no perdonará a ninguna persona a menos de que se rinda ante Cristo Jesús. Marcos 2.2 dice, en el pasaje, hablando del paralítico, dice lo siguiente: se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a las puertas mientras él les predicaba la palabra. Bueno, y el pasaje sigue diciendo que entonces, como no había cómo ingresar, ¿cierto? Dice que ellos destaparon el techo de la casa y allí le presentan a Jesús, el paralítico a Jesús. Vea que en el corazón del ser humano siempre está y siempre permanece más las necesidades materiales, las necesidades físicas, y poco quizás nos interesamos por la necesidad espiritual, que en este caso, obviamente, como venimos hablando, es el perdón de Dios. La gente, por ejemplo, vea, la gente, si se les diera pan, si se les diera alimento, si se les diera salud, si este mundo gozara de alimento, de salud, de bienestar, de prosperidad, créame que no buscaría a Dios. Imagine, si no lo buscan casi con todas estas necesidades que son tan, digamos, tan sentidas en nuestra sociedad, ¿cuánto más no lo buscarán si todo esto estuviera satisfecho? Y ahora sí, teniendo las necesidades que se tienen, cuando la gente regularmente decide acercarse a Dios, realmente no lo hace porque quiera al Señor, lo hacen es porque tienen esa necesidad. Pastor, si el hombre tiene una necesidad del perdón, que es algo tan apremiante, ¿cuáles son las razones para buscar a Jesús, para que entiendan que esto es prioritario? Bueno, deberíamos buscar a Jesús porque Jesús es la luz, él lo dijo, ¿no? Él dice que Él es la luz de este mundo. Vea, el hombre sin Dios está en total oscuridad, está en tinieblas. El hombre sin Jesús no ve la vida como debería verla. El hombre sin Jesús, pues al no ver, tropieza con el pecado, ni siquiera se da cuenta con qué tropieza, dice la Escritura. El hombre sin Jesús está en la más densa oscuridad, pero cuando el hombre acude a Jesús, y bueno, cuando Jesús también encuentra a ese hombre, entonces el Señor alumbra el camino de esa persona y le hace entender su necesidad del perdón. Y bueno, aquí hay que aclarar, el perdón del Señor viene a una persona cuando hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento en el corazón del hombre pecador no hay perdón de pecados. Y creo que esto se ha venido omitiendo. No se le habla a la persona que necesita arrepentirse delante de Dios porque ha pecado, porque ha vivido alejado del Señor, sino que se le invita a que se una a la iglesia, que se una al cristianismo, sin entrar por esa puerta llamada arrepentimiento. Pastor, en cuanto a este aspecto, muchos le ofrecen a la persona que simplemente haga una oración donde acepta a Jesús y le pide perdón, pero no se le habla de la necesidad que debe primero arrepentirse. Así es, y bueno, debemos reconocer que toda persona sin Jesús está pues en enemistad contra Dios. Vea lo que dice Juan 3:20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Este versículo lo que está mostrando es la naturaleza de la persona sin el Señor. La persona sin el Señor instintivamente rechaza a Jesús, rechaza el cristianismo. Por ejemplo, el que vive en el pecado, vamos a suponer el pecado del adulterio,
Entonces uno le habla acerca del Señor, pero como esa persona está en ese pecado, instintivamente lo rechaza. ¿Por qué? Porque sabe que si se acerca a la luz, entonces su pecado queda en total evidencia y sabe que debería dejar ese pecado. Y muchas personas prefieren alejarse de la luz a entregarle su pecado al Señor. Entonces, indiscutiblemente se necesita ahí un milagro, se necesita que el Señor sea quien toque, quien inquiete ese corazón. ¿Qué otra razón tenemos para buscar a Jesús, además de entender que Jesús es la luz? Bueno, porque Jesús es el camino, no un camino, sino el camino. Vea, Jesús ya recorrió los pasos de nuestra humanidad, o sea, Él sabe que vivimos nosotros y en esa humanidad Jesús obedeció perfectamente al Padre. Vea lo que dice Hebreos 5 del 8 al 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús es el camino, es decir, Él es, yo debería seguir la misma ruta que Él siguió. Yo debería seguir los mismos pasos que Él caminó. De esa manera yo recibo libertad de mi propio pecado. Indiscutiblemente, cuando una persona se encuentra con Jesús y es perdonada, su caminar debe cambiar, ¿cierto? Su forma de actuar debe ser transformada. Es imposible que alguien diga, oiga, yo me encontré con Jesús y siguen los mismos vicios, siguen los mismos pecados, siguen los mismos patrones de comportamiento, siguen esclavitud. Por favor, o sea, si se encontró con Jesús, debe haber una evidencia de eso. Bueno, tenemos razones para buscar a Jesús, porque Él es la luz, porque Jesús es el camino. ¿Qué otra razón tenemos para buscar a Jesús, pastor? Yo creo que una de las más importantes es porque Él pagó por nuestros pecados. Vea, nadie más ha pagado por nuestros pecados sino Cristo Jesús. El perdón no fue gratis, el perdón de los pecados tuvo un precio y fue la preciosa sangre de Cristo Jesús. Nosotros en nuestra humanidad no tenemos la capacidad para pagar por nuestros pecados. Algunos, bueno, aquellas que estaba evangelizando a alguien, decía, pero si uno cambia y si uno se vuelve buena gente, el Señor no tiene en cuenta eso. Entonces yo le tuve que decir, le dije, es que en el día del juicio nosotros seremos juzgados no por lo bueno que hayamos hecho, seremos juzgados es por lo malo. Y así en algún momento de nuestra vida hayamos cambiado de vida y nos hayamos vuelto buenas personas, no significa que nuestros pecados pasados hayan desaparecido. Necesitamos el perdón de Dios. Vea lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Vea que este versículo es muy claro y muy diciente. Aquí Pedro nos está diciendo, nos está informando que nosotros fuimos rescatados de una vida absurda y esa vida absurda la heredamos de nuestros propios padres. A menos de que nuestros padres hayan sido cristianos, nosotros lo que aprendimos de nuestros padres fue a vivir una vida alejada de Dios, una vida dependiendo de nuestras propias obras. Pero cuando conocimos a Cristo Jesús, entonces la sangre que Él derramó nos limpia, nos purifica de todo pecado. Cuando Pedro habla de eso, pone la sangre como precio del rescate. Dice, no fue con cosas efímeras como el oro o la plata, que uno diría, oiga, el oro o la plata pues son metales preciosos, pero Pedro dice, no, eso es efímero. Lo que se pagó por ustedes fue con la sangre preciosa de Jesús. Y ahí es donde empieza la transformación de aquella persona que se ha vuelto al Señor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, hemos visto pues la importancia o la prioridad del perdón, de recibir el perdón de Jesús, porque eso también determina nuestra eternidad. Pero en este aspecto del perdón, hoy se habla mucho de los beneficios del perdón en cuanto a la parte emocional, a la parte de relaciones, pero no en esta relación de
la eternidad de mi vida con Dios. De cierta forma, podríamos decir que este tipo de enseñanza sobre el perdón tiene cierta, es egoísta porque busca mis beneficios, no tanto lo que pueda afectar mi relación con Dios. Sí, digamos que es una enseñanza instrumentalizada y humanista, ¿no? Se habla del perdón para beneficio del hombre. Indiscutiblemente el perdón beneficia al hombre, yo no lo puedo negar, pero cuando uno mira la Biblia y se está hablando del perdón de Dios, uno debería entender, porque la Biblia lo muestra con toda claridad, es que yo era enemigo de Dios. Yo estaba en enemistad con Dios y por lo tanto estaba bajo la ira de Dios. Dice el apóstol Pablo que éramos objeto de la ira de Dios. Dice Romanos, también Pablo a los romanos, que éramos enemigos de Dios. ¿Qué es lo que hace el perdón? El perdón de Dios, cuando una persona se vuelve a Jesucristo, reconoce a Jesucristo, reconoce que ha pecado, porque esa es la otra, se ofrece a veces perdón sin reconocimiento, o sea, sin arrepentimiento. Cuando una persona reconoce su pecado, reconoce que ha vivido alejado de Dios, entonces Dios lo pasa de enemigo a hijo. Y eso es el milagro más precioso de la salvación. Entonces Dios deja esa enemistad. Claro, o sea, mis pecados estaban ahí vigentes, pero Dios, por el sacrificio de su propio Hijo, pasa por alto mis pecados, me limpia, me perdona, y es impresionante, me hace su hijo. Antes era enemigo, ahora soy hijo de Él, ahora hago parte de su familia. Ahí sí, cuando eso sucede, entonces sí hay paz en mi corazón, entonces hay gozo, hay alegría, pero ¿por qué hay paz? ¿Por qué hay alegría? ¿Por qué hay una transformación en mi corazón? Porque se solucionó el problema con Dios. Pero así no lo presentan muchos predicadores. Los predicadores presentan los efectos colaterales del perdón. Entonces dice, acércate a Dios para que tengas la paz que tanto anhela tu alma, para que tu vida se mejore, para que se mejore la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No. La primera relación que se necesita solucionar es la relación con Dios. Yo era su enemigo, no me importaba lo que Dios dijera, vivía enemistado, vivía en mi capricho, vivía en mi egoísmo. Cuando Él me perdona, cuando yo me humillo ante Él, entonces recibo paz con Él. Y al tener paz con Dios, entonces voy a tener paz con las demás personas y también voy a tener paz conmigo mismo. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito